¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Yo soy Aldo López y esa es la última parte de la clase que teníamos que hacer sobre ley de agente inmobiliario, de la última parte del módulo de legal. ¿Ok? Es una parte bastante corta, ya que es importante que la sepan, bastante importante que la tengan presente. ¿Ok? Lo primero, para hablarles de forma general, es de que nosotros nos regimos como agentes inmobiliarios a través de la ley de agente inmobiliario, que es la ley 29080. ¿Ok? Recuerden, la ley 29080 es la ley de creación del reglamento del registro de agente inmobiliario. Entonces, debemos entenderlo de esa manera. ¿Qué ocurre? Antes de la existencia de esta norma, de esta normativa, la actividad inmobiliaria se ejercía de manera liberal, o sea, sin control. Antes de la creación de la ley 29080, para ser agente inmobiliario, no era necesario estar inscrito, llevar algún curso, alguna capacitación, no había ninguna manera. No era necesario, no había ninguna obligatoriedad. Por eso es que había muchas personas que podían hacer la intermediación inmobiliaria sin tener ningún tipo de conocimiento o obligatoriedad. Entonces, llegando en ese momento, en el año 2007, se creó la ley 29080, la ley que creaba la especialización y profesionalización del agente inmobiliario. Como ustedes ya saben, porque lo hemos dicho en clases anteriores, para ser agente inmobiliario, para poder intervenir en una intermediación inmobiliaria, tengo que ser un agente inscrito en el registro de agentes. Entonces, no cualquier persona puede realizar, por lo que la ley 29080 nos trajo esta especialización y profesionalización. Entonces, hay que entender de manera general que es un agente inmobiliario. Un agente inmobiliario es aquella persona natural o jurídica que está inscrita en el registro de agente inmobiliario del Ministerio de Vivienda, ¿no? Tiene que ser inscrita, porque si no está inscrita, no puede ser agente, ¿no? Que va a realizar operaciones inmobiliarias, va a hacer intermediaciones inmobiliarias, a cambio de una contraprestación económica en territorio nacional. Vale decir, si hay una transferencia inmobiliaria de una compra-venta, y yo estoy siendo el asesor del vendedor o asesor del comprador, y por asesorar, por encargarme de conseguir la propiedad, por encargarme de la comercialización, me dan alguna contraprestación económica, entonces estoy haciendo uso de mi capacidad de agente inmobiliario. Eso es lo que quiere decir. Un agente inmobiliario puede ser una persona natural o una persona jurídica que va a intervenir en operaciones inmobiliarias a cambio de una contraprestación económica. Por eso, un agente inmobiliario puede ser en una compraventa, un agente inmobiliario puede ser en una permuta, un agente inmobiliario puede estar en un usufructo, ¿se acuerdan que les había mencionado? Un derecho de superficie, etcétera, etcétera. Siempre y cuando haya una contraprestación económica por los servicios brindados, sigue siendo servicios de agente inmobiliario. Entonces, como les he dicho, es un registro de agente inmobiliario, existe y es un registro administrativo. Para ser agente inmobiliario tengo que ser inscrito allí. Ese registro se encuentra dentro del Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda tiene un registro administrativo donde se inscriben de manera obligatoria las personas naturales o jurídicas que realicen operaciones inmobiliarias dentro del territorio nacional. Profesor Aldo, ¿esto me sirve para siendo extranjero? Te puede servir siendo extranjero. Puede ser una persona natural, una persona jurídica, y persona natural puede ser alguien con nacionalidad peruana, nacionalidad extranjera. Lo que sí es que el permiso o la autorización para que yo pueda realizar mi función de agente inmobiliario va a ser dentro del territorio nacional. Vale decir, para que yo pueda intervenir, yo tengo que estar dentro del registro de agente inmobiliario del territorio nacional. Cualquier transferencia en el extranjero tiene que otros registros. No hay un registro general para Sudamérica, por si acaso. O sea, es decir, en Chile tienen su propio registro de agente inmobiliario, en Perú tienen su propio registro, en Colombia tienen su propio registro. Cada uno es distinto. ¿Ok? Entonces, entendamos que el registro tiene dos secciones, una sección para personas naturales y una sección para personas jurídicas. Vuelvo a decir, el registro de agente inmobiliario que pertenece al Ministerio de Vivienda tiene dos secciones, para personas naturales y para personas jurídicas. Vale decir que yo como persona natural, yo por ejemplo Aldo López, soy agente inmobiliario, pero también puedo haber una empresa a la cual yo soy
parte, soy miembro de esa empresa, soy personal de esa empresa, en donde también puede funcionar como persona jurídica. O sea, puede funcionar como persona natural o persona jurídica. ¿Ok? Entonces, el registro de personas naturales, ¿cómo se inscribe? ¿Cuáles son los requisitos? El requisito es que en la actualidad es todo esto de forma virtual, ¿ya? Entonces, de forma virtual yo consigo el FIR, que es el formulario de registro de agente inmobiliario, de inscripción de registro de agente inmobiliario, y este formulario tiene diversas declaraciones juradas, ¿ya? Entonces yo tengo que aceptar, por ejemplo, aquí les he puesto, ¿no? En la última parte de ese registro, del formulario de inscripción, tiene así, ¿no? Declaro bajo juramento que la dirección consignada en el presente formulario es mi domicilio actual, que me encuentro en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles, que no tengo antecedentes penales. Son declaraciones juradas que están dentro del formulario de inscripción. ¿Ok? El formulario de inscripción tengo que poner todos mis datos, mi nombre completo, mi número de DNI, mis apellidos, y lo que tengo que adicionar es una constancia simple del curso de especialización de agente inmobiliario. Es decir, lo que yo tengo que adicionar viene a ser una copia o un escaneado de mi diploma de agente inmobiliario. Ustedes saben que para ser agente inmobiliario uno tiene que estudiar, no tiene que llevar un diplomado, como el diplomado que ustedes están llevando. Terminan el diplomado, se rellena el FIR y en el FIR se adjunta esta copia, ¿no? Ese es en la actualidad. En la actualidad es solo virtual. Antes de la pandemia era presencial o virtual, ¿ya? Entonces, para hacer virtual tengo que generar un usuario contraseña, ¿ya? Ahora, ustedes quédense tranquilos, ustedes no se van a inscribir. Cuando acaben el curso, Sociedad mismo les va a inscribir todos sus, a todo, cada uno de ustedes cuando acaben, cuando terminen, cuando se gradúen, mi misma sociedad va a escribir su código de agente inmobiliario, no tiene ningún problema. Yo les estoy explicando de forma general, pero ustedes mismos no lo van a hacer. Eso lo va a hacer sociedad. Virtualmente va a generar este registro de agente inmobiliario, va a crear un curso de especialización para agentes inmobiliarios, va a juntar el diploma de los cursos de especialización y con estos van a poder tener su registro. Entonces no van a tener problema con eso. Ya les explico que se puede realizar. Y el registro de persona jurídica es similar. Igual se rellena el FIR, dentro del FIR tengo que poner todos los datos, las declaraciones juradas y la copia simple del curso de especialización del personal presentado. Para poder yo generar una persona jurídica que sea una persona jurídica que funcione como persona de agente inmobiliario, tengo que tener personal dentro de mi empresa que tenga el código de agente inmobiliario, ¿ok? Vale decir, ustedes se asocian, vamos a ver, uno de ustedes se asocia con Sashenka, por ejemplo, se asocia con 3 personas que no son agentes inmobiliarios. Ya, entonces se asocian y constituyen una persona jurídica. Entonces, para que la persona jurídica sea la agente inmobiliario, va a tener que inscribirse y va a escribir en el registro de personas jurídicas, va a tener que adjuntar la constancia de Sashenka, diciendo, la persona jurídica viene a ser el, el encargada de hacer toda la capacitación, todo el proceso de agente inmobiliario, pero uno de los integrantes de la persona jurídica, que es Sashenka, ella es agente inmobiliario, por lo tanto es que la persona jurídica puede realizarlo. Basta que uno de ellos, en este caso pues es Sashenka, imagínense que de sus 4 socios, 3 son agentes inmobiliarios, entonces se pone la constancia de expedición de los 3, pero también puede ser uno solo, puede ser uno solo. ¿Quién lo va a hacer? Ustedes mismos lo pueden hacer, pero también si terminan su curso, pueden pedir a sociedad que les ayude para hacer el registro de personas jurídicas. Esto es virtual, en la actualidad es virtual, es muy sencillo, es muy simple. Ya van a poder realizarlo sin mayor problema. Ok, ahora quiero explicarles aquí algo muy importante. La ley del 29080 nos indica de que uno solo tiene un tiempo de vigencia para ser agente inmobiliario. Son 3 años. 3 años para ser agente inmobiliario. Luego de los 3 años, yo tengo que renovar. Ya tengo que renovar. ¿Cómo renuevo? Llevando un nuevo curso con un mínimo de 40 horas lectivas, ¿ya? De actualización sobre los conocimientos que yo tengo, ¿no? Conocimientos de agente inmobiliario, ¿no? Sobre ventas, sobre temas legales, ya, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice la ley 29080, ya que mínimo son 3 años.
y que luego de eso pues viene su renovación, ¿no? Renovación que tiene que ser en el último mes, antes de cumplir los 3 años, tengo que haber llevado ya este curso de actualización. Eso es en la norma. En la actualidad no es así. En la actualidad, el TUPA, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Vivienda, ha eliminado el requisito de renovación del registro. O sea, no hay forma de renovar. Se entiende que como no hay esta manera de renovar dentro del Ministerio de Vivienda, entonces es automático. Vuelvo a repetir. En la actualidad, la renovación es automática, es permanente, o sea, no hay un tipo de vigencia, el registro es de plazo indefinido. La vigencia del registro va a ser de plazo indefinido. ¿Por qué? Porque no existe renovación, no hay forma de renovar. Pero eso es porque el TUPE de la actualidad no lo contempla. No sabemos si eso cambiará en un futuro o no. En la actualidad, en los últimos ya 4 años, 5 años, 4 años, a partir del 2018, ha sido de que no hay una obligación de renovación del registro. Pero no sabemos cuánto tiempo va a ser. La norma sigue indicando lo mismo, que la vigencia son 3 años y que se renuevan, para renovar tengo que solicitar la renovación en los últimos 30 días, mínimos de los últimos 30 días de inscripción, ya antes del vencimiento. Y ya, entonces, eso es lo que dice la norma. Pero en la actualidad no es necesario. Ahora, como les dije yo en clases pasadas, creo que con agente inmobiliario siempre tiene que ser en constante actualización. Si no es en constante actualización, entonces va a haber esos problemas, ¿ok? Entonces, hay que tener muy en cuenta. O sea, en la actualidad ustedes van a acabar ahorita el curso de agente inmobiliario y su código de agente va a continuar. No van a necesitar renovar en 2, 3, 4, 5 años. No van a necesitar renovar en la actualidad, porque en la actualidad se ha eliminado el requisito de renovación, pero no sabemos cuánto tiempo va a ser así. Ya no sabemos. Antes de que cambien eso, por ejemplo, en sociedad llevábamos cursos de actualización. ¿Para qué? Para los agentes que ya hayan pasado sus 3 años y quieran renovar, se llevaba cursos. Pero en la actualidad, pues, eso se ha suspendido. ¿Ok? Eso es para ponerlos en forma general. Entonces ya sabemos lo que es un agente inmobiliario, sabemos que fue determinado por la ley 29080, ¿no? Sabemos que el agente inmobiliario puede ser una persona natural o jurídica, pero que tiene que estar inscrito en el registro del Ministerio de Vivienda. También les he explicado cómo se inscribe. Les he dicho también que existe en la norma, solo en la norma 3 años de vigencia, pero en la actualidad, es de plazo indefinido, ¿no? Entonces tenemos que entender bien qué abarca ahora la labor de un agente inmobiliario. Un agente inmobiliario abarcan las labores de adquisición, administración, arrendamiento, comercialización, asesoramiento, consultoría, transferencia. O sea, un agente inmobiliario va a intervenir en cualquier lugar, cualquier operación inmobiliaria que sea a título oneroso, es decir, que voy a poder pagar, que va a haber una transferencia, o cualquier actividad inmobiliaria, operación inmobiliaria a título oneroso. Si va a haber un arrendamiento, ¿puede haber un agente inmobiliario? Sí. El agente inmobiliario del arrendador o el agente inmobiliario del arrendatario. Si hay una compra-venta, ¿puedo ser agente inmobiliario? Sí, puedo ser agente inmobiliario del comprador o del vendedor. De un usufructo, también puedo ser agente inmobiliario. De un uso, también. De una permuta, un fideicomiso, de igual forma. Donde hay una operación inmobiliaria, ya, a título oneroso, y nosotros vamos a intervenir por eso. Esa es la labor del agente inmobiliario. Aquí el efecto de usufructo, permuta, esas cosas ya lo hemos visto. Tal vez aquí lo que me pregunten más es comercialización. ¿Qué viene a ser comercialización, profesor? Porque veo ahí que dice comercialización. Comercialización, debemos entender a las actividades que sirven para facilitar a la venta de un bien o producto. En este caso, puede que yo no me paguen exactamente por conseguir el cliente, pero sí por comercializar, porque hay empresas específicas solamente que se sirven para comercializar este producto. Ya, por ejemplo, tenemos, para tenerlo pues en claro, ¿no? Em, Podemos tener una empresa que solamente yo le dedico, una empresa, una persona natural, yo le pague para que se encargue de publicar en diferentes redes, para que se encargue de publicar, de dar diversa información sobre la comercialización, para que todos puedan llegar a tener el conocimiento de esta venta. Hay esas labores y hay esas labores. A veces solamente basta con eso, no necesitas estar en la venta. ¿Ya? Profesor Aldo, hay
gente que solo se dedica a comercializar, sí, hay agentes inmobiliarios que solo se dedican a comercializar. Son pocos, pero se dedican. Ahora, hay otros que se dedican a la comercialización y la venta, ¿no? Que es la gran mayoría. La mayoría de ustedes se van a dedicar a la venta del inmueble, pero al mismo tiempo se van a quedar de la comercialización. Es al mismo tiempo. ¿Ok? Eso es tal vez lo que tendría que haber aclarar aquí. Por todo lo demás ya lo hemos visto. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué otro punto es importante? Es que la labor del agente inmobiliario está vinculada bajo dos principios. Esa sí es la pregunta de examen, va a venir en su examen. El principio de transparencia y el principio de buena fe. Y ya. La buena fe ya entendemos qué es, porque ya lo hemos hablado en los contratos, hemos hablado en reales, que es el principio de buena fe, ¿no? El de conducirse correctamente, el no quererse aprovechar de algún error o no incurrir en error al otro, ¿no? El actuar de manera correcta, ese es el principio de buena fe, de manera leal, ya, siendo claro. Ese es el principio de buena fe. Ustedes entienden, un agente inmobiliario tiene que moverse bajo el principio de buena fe, efectivamente. ¿Y el de transparencia cuál es? El de transparencia es ese principio a través del cual yo, como agente inmobiliario, tengo que poner al alcance del comprador, del vendedor o de la otra parte, toda la información que yo tenga con respecto al inmueble y en los estados del título del propietario. Yo sé que les he contado que como vendedor, por ejemplo, obligaciones del vendedor en la clase de contratos, les dije que una obligación del vendedor es darle toda la información y títulos relativos al uso y a la propiedad al comprador. ¿Se acuerdan? O sea que el vendedor tiene que darle toda la información. Ya, no solamente el vendedor, es el agente inmobiliario. Si ustedes como agente inmobiliario están participando en una intermediación inmobiliaria, son el agente inmobiliario del vendedor, y te enteras que el vendedor tiene, su propiedad del vendedor tiene un usufructo que no sigue inscrito, tiene una carga, tú no puedes ocultar esa información al comprador, no puedes ocultarla. Tú tienes la obligación por el principio de transparencia de poner al alcance del comprador toda la información del inmueble y el estado de los títulos del propietario. Toda la información relacionada a eso tienes la obligatoriedad de establecer. ¿Ok? Eso es algo bastante importante. Vuelvo a indicar, el principio de transparencia y el principio de buena fe. Entonces, el de buena fe es el actuar correctamente, el actuar sin tratar de hacer que el otro se induzca en error, sin tratar de torcer pues, la voluntad real, ¿no? de las partes, el principio de buena fe. Y de transparencia va a implicar que como agente inmobiliario yo tengo la obligación de darle toda la información del inmueble y el estado de los títulos al propietario, toda la información. No puedo reservarme nada. Esto es importante. Tú como agente inmobiliario no te puedes guardar información relevante del inmueble hacia el vendedor, hacia el comprador, simplemente porque no quieres porque sientes que se va a ir para atrás si se entera. Eso no puedes hacer. Tú tienes que darle toda la información veraz, exacta. ¿Ok? Esa es una pregunta clásica de examen. ¿Los principios de la agente inmobiliario cuáles son? El principio de transparencia y el principio de buena fe. A tenerlo en cuenta. Entonces, el procedimiento para vender un inmueble de intermediación suele ser primero que el agente inmobiliario pues hace el contacto con el propietario. ¿Ya? Ahí evalúan la calidad del propietario, ¿no? La calidad del inmueble, ¿ya? El precio del inmueble, los tributos que van a pagar, hablan con el propietario, ¿no? De quién es el propietario, cuál es la posibilidad que tiene de la propiedad, si la propiedad de la evaluación del inmueble, ¿qué implica por eso algo? Si está inscrito en registros públicos, si tiene declaratoria de fábrica, si tiene alguna carga o gravamen, etcétera, etcétera. Tú tienes que evaluar eso. Evalúas el inmueble, te fijas si el precio acordado es relativamente es bueno, ¿no? Si es, o sea, conforme a la realidad. Y hablan pues también si se pagan o no tributos, cuándo se van a pagar o no. Ese tipo de situaciones es de lo que hace el agente inmobiliario. Cuando ya está de acuerdo con el propietario, interviene en contrato de intermediación. Ahí se hace el contrato de intermediación. ¿Qué tiene el contrato de intermediación? La comisión, cuánto va a ganar el agente inmobiliario. Eh, Inicialmente era un promedio de 5%, en la actualidad casi todos han pasado a 3%. ¿Ya? Pero por eso puedo poner más, puedo poner 6, 7%, puedes poner más. Puedo poner 1, 2% también, pero eso lo puedes poner menos. Eso va a depender de ti. Tú vas a poner tu comisión, la comisión de cuánto vas a ganar. Por eso, si no quiero ganar porcentaje, si no quiero ganar el resto de lo que es la venta, vamos a suponer, yo le digo a una persona, yo te vendo el inmueble $80,000, pero si te vende más, ese de más me corresponde a mí.
¿Puedo hacer eso? Sí, puede hacer eso también. ¿Se puede realizar? Sí, se pone en la comisión. Va a depender de ti. No hay una obligatoriedad del porcentaje de que lo que uno se gane sea por porcentaje, si hay un porcentaje mínimo ni un porcentaje máximo. No, puede ser por diversas formas. El plazo, eso es importantísimo. Como agente inmobiliario tengo que indicar el plazo, cuándo empieza mi función de agente, cuándo acaba el contrato. Algunas consideraciones importantes, ¿no? Si es de venta exclusiva o no, ¿no? Si dónde está ubicado, de exclusividad, si dónde está ubicado el inmueble, etcétera, etcétera, diversas cosas. Entonces eso se pone en contrato de intermediación. Ya cuando ya firmaron el contrato de intermediación, te dedicas a la publicidad, que es publicar en internet, poner carteles, redes sociales, etcétera. Y cuando ya consigues pues clientes, haces visitas a la propiedad, vas a la propiedad con tu cliente a que vea el inmueble. Para eso tienes que mandar órdenes de visita a tu cliente, que tu cliente quiere hacer el vendedor, ¿no? Tú tienes que indicarle al vendedor, voy a ir tal día con tal persona para realizar eso. Tienes que hacer órdenes de visita. Eso es bastante claro, bastante importante. ¿Ya? Tienes que comunicarle al cliente, que en ese caso debe ser el propietario, las visitas que está realizando. ¿Ya? Entonces, y entregar toda la documentación a los posibles clientes. Toda la documentación que tú tengas sobre el inmueble. No puedes reservarte nada. De hecho, por el principio de transparencia termina cuando uno de ellos esté de acuerdo con todas las características que tú le has dado del inmueble y el precio, entonces se negocia con este comprador para cerrar la venta de una vez. ¿Y cuando se cierra la venta? Cuando se firma el contrato de compra-venta o de arrendamiento, dependiendo de qué caso sea, ¿no? Ya, o de usufructo, hay diversos casos. Y entonces, cuando ya se firma el contrato de compra, el contrato que se ha realizado, que son intermediando, ¿no? El de compra-venta, arrendamiento, usufructo, lo que sea, yo cobro recién la comisión. Ahí hay un cobro de la comisión. ¿Ok? Eso es a tener en cuenta. A tener en cuenta en eso. ¿Quién tiene un contrato de intermediación inmobiliaria entonces? Un contrato de intermediación inmobiliaria, que es el contrato que les estoy indicando, ¿no? Que se va a firmar luego de que tú ya has llegado a un acuerdo con el comprador, con el vendedor, en el caso de que seas el agente del vendedor. Tienes que poner quiénes son las partes que intervienen, el propietario y el agente inmobiliario, ¿no? Pero no, ese contrato tiene una formalidad en específico. Estos son aquí nos indica, ¿no? La formalidad del contrato de intermediación inmobiliaria, hay una formalidad. Primero tiene que ser por escrito, obviamente, no puede ser hablado, ya para que tenga validez. Tiene que ser por escrito, pero este contrato tiene que indicarme qué cosa voy a realizar yo, qué cosas voy a realizar, o sea, voy a realizar la comercialización, voy a conseguir la venta, etcétera, etcétera, qué es lo que voy a realizar, las operaciones inmobiliarias que voy a realizar, y las condiciones que van a tener cada una, pero principalmente para que tenga validez, si no es un contrato inválido, es que tiene que ser un documento de fecha cierta y un documento donde se consigna el número de agente inmobiliario, el número de registro. Si el contrato de intermediación inmobiliaria entre el agente inmobiliario y el cliente no tiene una fecha cierta y no tiene el código de agente inmobiliario, no tiene validez. Vuelvo a repetir, es importante esto. Cuando yo hago un contrato de intermediación inmobiliaria, tiene la obligación de tener el número de registro de agente inmobiliario. Tiene que haber el número de registro de agente inmobiliario. Si no tiene el contrato el número de registro de agente inmobiliario, no tiene validez. Voy a suponer esto. Yo, Aldo López, intervengo como agente inmobiliario en una contrato de arrendamiento. ¿Ya? El arrendador me contrata para que le consiga un arrendatario. Hacemos un contrato. Si en el contrato yo digo que voy a ganar una comisión, por ejemplo, puede ser el primer mes de arrendamiento, ¿ya? Si no, yo le voy a conseguir, pero el primer mes de arrendamiento me tiene que pagar a mí. Y yo hago todo el contrato, todo, pero no pongo el número de registro del agente inmobiliario. Me pongo Aldo López con número de DNI tal, 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 y no pongo el número de registro de agente inmobiliario, entonces ese contrato no es válido. El contrato no va a tener validez porque no tiene el número de registro de agente inmobiliario. Es importante tener el número de registro de agente inmobiliario, ¿ok? Si no, no hay validez, es un contrato inválido. Eso es importantísimo a tener en cuenta, es muy importante. Tenemos que tener el número de registro de agente inmobiliario en el contrato. Por eso, Aldo, o sea, no basta que yo sea agente inmobiliario, no basta que tú seas agente inmobiliario. Para que tu contrato tenga validez, no solo tienes que ser agente inmobiliario, sino tienes que poner tu número de registro de agente inmobiliario en el contrato. Si no, el contrato no tiene validez.
Lo he repetido de varias formas para que lo recuerden, ¿ya? Ese contrato tiene que tener siempre el número de registro de agente inmobiliario. Y la otra formalidad importante es la fecha cierta. ¿Qué es la fecha cierta? Lo expliqué en clases antes, pero es así, grosso modo, porque no vamos a entrar, es un tema muy legal, ¿ya? La fecha cierta es una fecha que te tiene la certeza de que ocurrió, la certeza de que un acto ocurrió, ¿ya? ¿Cuándo tengo una fecha cierta, por ejemplo? Cuando lo escribo en registros públicos, porque por el principio de publicidad todo el mundo lo conoce, nadie puede decir que no sabe lo que se ha inscrito en registros públicos. ¿Cuándo hay una fecha cierta? Cuando hay una escritura pública, porque el notario pone en la escritura pública, redacta, cuando hace el parte notarial, la escritura pública, redacta la fecha en que se hizo. Entonces es un documento de fecha cierta. Entonces, profesor Aldo, si digo que el contrato de intermediación inmobiliaria tiene fecha cierta, ¿significa que tengo que escribirlo en el registro público, hacer la escritura pública? No. Primero que el contrato de intermediación inmobiliaria nunca se escribe en registros públicos. Una pregunta que me hicieron, no se escribe en registros públicos, ¿ya? Ese contrato no se inscribe. No hay manera, no hay dónde. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer la escritura pública? Tampoco es necesario hacerlo, ¿ya? Basta la fecha cierta, no basta con esos dos. Hay varias formas de tener una fecha cierta. El Código Procesal Civil define varias formas. Si lo publico en el periódico, pues de pronto cualquiera puede tener información de ahí, entonces es un documento de fecha cierta. ¿Pero ¿acaso ustedes van a publicar en el periódico todos sus contratos? No. Con la muerte de uno de los causantes, uno de los que firman. Si mi cliente firma y mi cliente fallece al siguiente mes, entonces la fecha cierta es el día de su fallecimiento. Sí, pero no voy a hacer contrato y esperar que mi cliente fallece. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para darle el contrato de intermediación inmobiliaria a la fecha cierta? Legalizar las firmas. Si es posible, legalizar las dos firmas. Tu firma como agente y la firma de tu cliente. Ya legalizar las dos firmas. Pero a veces, y es la realidad, muchos clientes no quieren ir a la notaría, no quieren legalizar ninguna firma propia. Entonces, profesor Aldo, si no tengo eso, no podría yo tener un contrato de intermediación inmobiliaria. No sé si podrías, porque te piden fecha cierta. Y la fecha cierta te lo puede otorgar una firma legalizada, porque la firma legalizada te pone fecha. Pero no necesariamente significa esto de que tiene que legalizarse las dos firmas. Sería mejor, pero si no, basta con una, con la tuya. Vuelvo a poner el ejemplo. Yo soy agente inmobiliario de una intermediación con alguien en una compraventa. Entonces, yo pongo mi código de agente, mi comisión, el plazo que voy a realizar, el trabajo que voy a hacer, si hay exclusividad o no hay exclusividad de venta, voy a poner diversas cosas, ¿no? Y voy a pedirle a mi cliente que vayamos a la notaría. Si el cliente va conmigo, con eso se acaba. Pero imagínate que el cliente no quiere ir conmigo. No, ya con el documento que te firmamos es suficiente. Entonces, yo mismo puedo ir a la notaría y pedir que legalicen mi firma, no la firma de mi cliente, sino mi firma. Si legaliza mi firma, con eso basta para hacer un documento de fecha cierta. Pero ahora a mí no me quieren hacer eso porque de pronto voy a la notaría y me piden que legalicen las dos firmas. Ah, entonces te vas a otra y a otra, a cualquiera que sí te acepte. Recuerden que el requisito no es que las firmas sean legalizadas, sino que sea un documento de fecha cierta. O sea, no es obligatorio que las dos firmas sean legalizadas. Basta que tenga una fecha cierta. Y para fecha cierta basta que una de ellas sea legalizada. Entonces vuelvo a indicar, un contrato de intermediación inmobiliaria tiene que tener, pues, tiene que ser por escrito, tener las operaciones en las cuales va a interceder el agente, va a tener las condiciones que van a llevar a cabo, pero que tiene dos requisitos obligatorios. Primero, indicar el número de registro de agente inmobiliario, tu código de registro en el contrato, y además indicar la fecha cierta del contrato. ¿Cómo hago que tenga el código de registro? Yo tengo que haber acabado el diplomado de registro de agente inmobiliario para poder poner eso. ¿Y cómo hago la fecha cierta? La fecha cierta lo voy a realizar. ¿Por qué? Porque voy a legalizar la firma. Como yo legalizo la firma, entonces con esa legalización de la firma ya tengo un documento de fecha cierta. Ya, sería bueno que legalicen todas, pero si se legaliza solamente una, no hay problema. Con una legalización de una única firma basta. ¿Ok? Entonces, eso es en forma general. ¿Y cuáles son los deberes entonces del agente inmobiliario? Un deber del agente inmobiliario, los deberes son actuar con idoneidad, con honestidad, con ética. Yo tengo que actuar con ética profesional, y ser honesto,
dar el producto idóneo, dar el mejor, cuando dejar con idoneidad significa dar tu mejor servicio óptimo, es decir, y dar un servicio idóneo, ¿no? Darle la mejor información. Por algo ustedes están llevando todo este curso de legal, para saber qué decir cuando hay una carga, para explicarle cómo se levanta esa carga, qué es una declaratoria de fábrica, para explicarle qué es una hipoteca, para darle las mejores salidas que pueda haber. Para eso tienes que estar bien preparado para dar un ejercicio idóneo de tu profesión, ser honesto y tener ética profesional. ¿Ya? Además, el agente inmobiliario tiene que estar presente, ¿ya?, en toda la firma de los contratos que se realicen como consecuencia de la operación inmobiliaria. Esto, ustedes me dirán que es algo lógico, ¿no? Obvio, ¿no? O sea, yo tengo, como agente inmobiliario, tengo que estar en la compra-venta, tengo que estar en la firma de la minuta, sí. Tengo que estar en la firma de la escritura pública, también. Pero profesor Aldo, eso es lógico. Créanme que en estos momentos de pandemia hemos tenido muchos de esos problemas. Ha habido algunos agentes inmobiliarios que no han querido ir a la notaría porque dicen, no, tengo miedo que me contagie de COVID, que vaya solo mi cliente, que vaya solo el comprador, el vendedor, yo no voy a estar yendo. Y no es algo potestativo, es tu deber como agente inmobiliario. Tú tienes que estar presente en la firma de todo contrato que vayan a firmar las partes como parte de tu intermediación como operador inmobiliario. Tú tienes que estar ahí, ¿ok? Entonces, repito, tienes que ejercer como agente inmobiliario con un servicio idóneo, honesto y con ética profesional. Tienes que estar presente en la firma de los contratos que se celebra como consecuencia de la operación inmobiliaria, y tienes que estar en constante capacitación para mantenerte actualizado de los diversos temas relacionados con operaciones inmobiliarias. Tengo que estar informado. La norma va cambiando, la realidad va cambiando. Entonces, solamente estos 2 últimos años ha cambiado. La ley 27.157 ha cambiado. Ahora te obligan, por ejemplo, para hacer, para realizar un, un reglamento interno, ahora te obliga a tener un protocolo de emergencias, ya que antes no había de desastres y emergencias. Ya eso se hizo el año pasado. Entonces, siempre hay nuevas cositas que uno puede aprender del tema. Entonces, tienes que estar en constante capacitación. Y información básica, importantísima, ¿ya?, es de que nosotros tenemos que entregarle a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, toda información relacionada a cualquier intermediación que yo realizo. Si la UIF me pide una información ya importante con respecto a la transferencia de propiedad, yo tengo que dársela, yo tengo que otorgársela, ¿ok? Yo tengo que otorgársela. Cualquier información, no puedo guardar, si no, eso es confidencial, eso queda conmigo, no. ¿Por qué? Porque la UIF investiga muchas veces el lavado de activos, si ha habido dinero mal habido. Usted mira, pero ¿qué tiene que ver un agente inmobiliario con eso? Que en muchos casos, a la gente que tiene este dinero mal habido, que está buscando testaferros, o que está buscando alguna manera de justificar, de ingresar, pues, de lavar dinero en general, a veces ponen transferencias y contratan supuestamente a un agente para indicar que ha habido una transferencia limpia. Y a veces no es así. Entonces, puede haber. Les cuento el caso de un alumno. Un alumno me contó que tuvo un cliente en Cusco, ya, que lo contrató y le dijo, quiero que vendas mi casa a $140.000. Y le dije, según mi alumno me dice, esta casa no valía más de 90.000, me dice. Yo le dije, no, pero nadie te la va a comprar. No, sí que sí la van a comprar. Ya, le dice, no, pero yo no quiero. Y al final le bajó, le dijo, yo sé que van a comprar, no te preocupes. Y le dijo, ya, bueno, entonces te pongo 2 meses, y si no, igual te pago la comisión, ya, no importa. Le puso $140.000, y a las 2 semanas, el cliente mismo llegó con otro cliente más, con una persona más, dice, él me la quiere comprar a $140.000. Así, o sea, mi alumno había estado haciendo la campaña de comercialización muy pequeña, en menos de 2 semanas ya tenía cliente. Pero digan ustedes, ¿no le parece ilógico que una persona venda su propiedad, te pone un precio alto, y él mismo consigue el vendedor, el comprador, ya él mismo consigue el comprador? ¿Para qué te necesitaba a ti? Él podía hacer todo solo. Entonces, algunos dirán, bueno, a mí no me importa, yo recibo mi comisión, ya como puse exclusividad, yo soy el único que puede comprar. Pero no, ahí ciertamente hay cierto contubernio. En el caso de él había un contubernio, ¿no?
La UIF les pidió la documentación que hayan firmado, todas las cosas que tenían, y tenían que darles. ¿Por qué? Porque en ese caso, pues, que parecía, no sabemos si ocurrió, ¿no? Parecía que lo que pasaba era de que el propietario era como que el testaferro del supuesto comprador, y ellos estuvieron imaginando una operación de compra-venta que uno le compra al otro, pues así, de esa manera. Entonces, este tipo de situaciones era bastante complicada, bastante difícil. Entonces, ustedes tienen que entender que la UIF investiga ese tipo de situaciones, y la UIF al investigar te va a pedir información. Puede ser que a mí me llegue un comunicado de la UIF, me va a mandar un correo, me van a llamar diciéndome, ¿sabes qué? Quiero que entregues todos los documentos que tú tengas con relativo a la transferencia, el contrato de compra-venta, toda la información que tú has visto, si ha habido comunicación de las visitas, fíjate de la compensación de las visitas, etcétera, etcétera, y yo tengo que darle toda la información que la UIF me pida. Ya, toda la información que la UIF refiera con respecto a la transferencia en la cual yo he participado. Ese es el dato importante. ¿Ok? Y además de eso, el agente inmobiliario tiene que tener en cuenta de que puede ser denunciado y sancionado. Dentro del Ministerio de Vivienda, sí, dentro del Ministerio de Vivienda hay una Dirección Nacional de Vivienda. En la Dirección Nacional de Vivienda puede ser denunciado el agente inmobiliario, ya, por diversas sanciones. Acá le hemos puesto las sanciones las faltas que cometen y las sanciones que puede haber. ¿Qué sanciones pueden haber? Me puedes sancionar primero lo más básico con una amonestación. Lo otro es que si es el siguiente nivel es cuando me ponen una multa de 5 UITs. La siguiente sanción es cuando me suspenden por un año. Y la última es cuando me cancelan definitivamente y ya no puedo usar mi código de agente, ya no puedo ser agente inmobiliario. O sea, lo primero, lo básico es una amonestación, y lo más simple y lo más difícil es la cancelación definitiva del registro de agente inmobiliario. Ya, ese es lo peor que puede haber. Entonces, a tener en cuenta estas dos cosas. La primera es la amonestación, la segunda podría ser con una multa de 5 ITs, la tercera la suspensión por un año y la última la cancelación. ¿Qué faltas hay? Ahí les puse una columna de faltas. Ustedes van a poder leerlas en la diapositiva que ustedes tienen, como por ejemplo, la más simple es actuar como agente inmobiliario y no tener código. Si yo actúo como agente inmobiliario y no tengo código, pues mi cliente puede ir y denunciarme. Me denuncia. Si me denuncia, el ministerio me puede poner una amonestación. A pesar de que no tenga código, a pesar de que no tenga código, te va a indicar, ustedes no pueden hacer la intervención inmobiliaria porque usted no tiene agente inmobiliario, no tiene código. Y si ocurre una segunda vez, me pone una multa de hasta 5 UITs, ¿no? Una multa equivalente a 5 UITs. Entonces, de 22.000 soles. Entonces, imagínense que me multe por 22.000 soles. Entonces, tengo que tener cuidado. Esa es la más simple. Las más complicadas, hay de todo ahí, ustedes van a poder leer. Las más complicadas, por ejemplo, es que yo retenga dinero de una de las partes. Una de las partes pagó, pero dio a mí y yo lo retenga. Si yo lo retengo y me denuncian por eso, entonces me van a sancionar por un año si hago eso. Y si lo hago por segunda vez, pues me cancelan y nunca más puedo ser agente inmobiliario. ¿Qué más podría tener ese tipo de sanción? Cuando yo soy agente inmobiliario de ambas partes, del comprador y del vendedor, pero yo no le informo al vendedor que soy agente de la otra parte. Yo tengo la obligación de informarle. ¿Ya? Si, por ejemplo, ¿por qué? Porque a veces los intereses son contrapuestos. ¿Cuál es el interés del vendedor? Que se venda lo más caro posible. ¿Cuál es el interés del comprador? Comprar quizás lo más económico posible. Esos son los intereses, suelen ser contrapuestos. Entonces, ¿puedo hacer agente de los dos? Sí, pero tengo que informar al vendedor. Porque recuerden de que muchas veces la gente negocia con el vendedor el precio. ¿Ya? Y yo no puedo negociar un precio y decirle, ¿sabes qué? Mi agente, él quiere vender a 100.000, pero yo le he dicho al final que lo vende a 80.000. Y ahí él lo vendió a 80.000. Y yo gano la comisión de parte del vendedor, pero también yo le conseguí el comprador y le estoy cobrando al comprador. ¿Qué puede pensar el vendedor? El vendedor puede pensar, él me hizo bajar el precio porque el otro le iba a dar comisión de todas formas. Entonces, estaré yendo en contra de él. Por lo tanto, sí puedo llegar a ser agente inmobiliario de ambas partes. Puedo llegar a hacerlo. Pero si voy a ser agente inmobiliario de ambas partes, necesito el consentimiento del vendedor, del propietario, ya que él sepa, no hacerlo por mi cuenta. Y así hay diversas sanciones que pueden haber, diferentes faltas. Solamente hay 4 tipos de sanciones, por ejemplo, una amonestación, una multa de 5 ITs, una suspensión por un año o una cancelación definitiva, no de por vida. Son las 4 sanciones. Y las faltas ahí están enumeradas, cuáles puedes llegar a cometer.
Entonces, para terminar esa segunda parte, yo les estaba indicando. La labor del agente inmobiliario tiene dos principios, el principio de transparencia y el de buena fe. El de buena fe es conducirse correctamente. El de transparencia es poner al alcance del comprador toda la información que tiene con respecto al inmueble. El proceso de intermediación es hablar primero con el propietario, evaluar al propietario, evaluar al inmueble, el precio del inmueble, cualquier tributo que pueda haber, acordar, y luego de acordar se firma un contrato de intermediación. Cuando ya firmamos el contrato de intermediación, recién empieza con la publicidad. Cuando ya tengo después de la publicidad los carteles, en internet, en las redes sociales, yo recién, si encuentro personas interesadas, voy a hacer visitas a la propiedad con estas personas. Para eso tengo que mandarle órdenes de visita a mi cliente, indicándole tal día voy a ir con tal persona. Órdenes de visita son importantes. Luego de que yo ya comunico al propietario de las visitas, y estos clientes, estos posibles clientes, terminan aceptando la compra o están averiguando, tengo que darle toda la información pertinente con respecto al inmueble. Vamos a suponer que uno de ellos ya aceptó. Entonces aceptó el precio, aceptaron las mismas condiciones, entonces vamos a negociar y a cerrar la venta de una vez, y cuando cerramos la venta, pues firmamos el contrato, no la firma del contrato de compra-venta o de arrendamiento, dependiendo de cada caso. Y al final, después de la firma del contrato, de la escritura pública, recién se paga la comisión. ¿Ya? La mayoría de casos es a la firma de la escritura pública. A otros es entre la minuta y la escritura pública. Va a depender de cada uno. ¿Ok? ¿Y qué tiene el contrato de intermediación inmobiliaria? Tiene todas estas cosas. Tiene que indicar en las partes intervinientes, el número de registro de agente inmobiliario, la ubicación del inmueble, el plazo de intermediación, el plazo del contrato, si va a haber una exclusividad, si solamente yo lo voy a vender o van a haber posibilidad de que otras personas lo vendan. La exclusividad de venta, se aclara. La comisión, y el hecho que puede ser, que promedio en la actualidad es 3%, pero puede ser más, puede ser menos, dependiendo de cada causa. Cómo van a ser las órdenes de visita, cómo se van a comunicar a través de un correo, cómo son las que van a llegar, ¿no? Las obligaciones del propietario, ¿cuáles son? Las obligaciones del agente inmobiliario. Y todo eso tiene que ser un documento de fecha cierta. Para que nosotros tengamos un documento de fecha cierta simple, basta que legalicemos al menos una de las firmas del contrato. Ya. Recuerden que para que el contrato tenga validez tiene que tener, como sea obligado, tiene que considerar el número de registro de agente inmobiliario, el número de registro que existe en el ministerio, y además de ese uno, viene otro más, que viene a ser cuál es la fecha cierta. Recuerden, si no tiene fecha cierta, no tiene el código de agente, no tiene validez ese contrato. También le dije que el agente inmobiliario se manifiesta con idoneidad, honestidad, ética profesional, está en constante capacitación, tiene que estar presente en la firma de todos los contratos en los cuales va a ser parte de la intermediación, y tiene que proporcionar toda la información a la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, toda la información que requiere la UIF con respecto a la transferencia, si es que requiere. ¿Ok? Y además recuerden que existen sanciones, sí existen sanciones. ¿Dónde sanciones? ¿Dónde están esas ahí? Se denuncian en la Dirección Nacional de Vivienda. Entonces tenemos 4 tipos de sanciones y diversas faltas. La sanción más simple es una amonestación. La siguiente sanción viene a ser una multa de 5 UITs. La siguiente sanción viene a ser la suspensión por 1 año del código de agente. Y por último, la cancelación definitiva. ¿Cuáles son las faltas? Hay varias faltas que están ahí enumeradas, ustedes van a poder ver en sus diapositivas. ¿Ok? Con esto terminamos la clase. Esto también va a venir en su examen, chicos, por favor, pongan mucha atención y a esto y a la posible práctica que pueda haber con respecto al tema. ¿Ok? Muchos saludos. Hasta pronto.